Hola, ¿qué tal? Este es el video número 30 del curso de principios de análisis. Vamos a hablar sobre la regla de la segunda derivada. Hace un par de videos estudiamos ciertas propiedades que podíamos deducir de la función a partir de su primera derivada. Ahora vamos a ver qué sucede con la segunda. Entonces, por ejemplo, tenemos una función cualquiera. Imaginémonos que luce como así. Entonces vemos que eh, en un punto como este tiene un máximo, en un punto como este tiene un mínimo. Hay otras cosas que vamos a ver un poco más adelante, pero queremos ver si nosotros no tenemos el gráfico a priori, ¿cómo deducimos que este punto es un máximo y que este punto es un mínimo? Bueno, veamos una cosa que sucede. ¿Cómo se imaginan la derivada? Bueno, veamos, la derivada es positiva aquí hasta que llega acá, pero vean que se va haciendo menos pronunciada conforme nos acercamos al máximo. Llegamos al máximo y la derivada es negativa, ¿verdad? Porque empieza a decrecer la función y es negativa, se va haciendo más grande, llega un punto en el que empieza a hacerse más pequeña y, o sea, como aquí más o menos en el cero, hasta que llega al mínimo. En el mínimo nuevamente empieza a crecer. Entonces, ¿qué tenemos? Que aquí y acá en el máximo y en el mínimo, como ya habíamos dicho en el video tras anterior, la primera derivada es cero, pero veamos un poco más lo que estamos viendo. Entonces, esta es un bosquejo de la primera derivada y efectivamente eh, acá alcanza un punto crítico. Acá, bueno, viéndolo del gráfico, es un máximo relativo, la derivada es cero. Aquí es un mínimo relativo, la derivada es cero. Aquí está creciendo, entonces la derivada es positiva. En este pedazo está decreciendo, así que la derivada es negativa. Aquí está creciendo, entonces la derivada es positiva. Pero a esta nueva función f' podemos aplicarle la misma lógica. Veamos que alcanza un mínimo en 0. Entonces esperaríamos que la derivada de f', es decir, la segunda derivada de f, sea a 0 acá. Viene decreciendo, la f' decrece hasta que llega a este mínimo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la derivada acá es negativa y crece después de ese mínimo. Entonces, lo que esperamos es que la derivada más o menos se vea como así. Ahora, una de las cosas que podemos ver es la segunda derivada. Esperaríamos que fuese positiva por acá y que fuese negativa por acá. Ahora es negativa por acá y resulta que aquí es justamente donde se obtiene el máximo. Nosotros habíamos discutido, el máximo se alcanza donde viene creciendo antes de ese máximo c y después decrece. Entonces, ¿qué quiere decir? La derivada es positiva antes de c y negativa después, por ende la derivada es decreciente. Si la derivada es decreciente, la derivada de la derivada, la segunda derivada, es negativa. Y lo opuesto pasa acá, viene decreciendo hasta el mínimo y después del mínimo empieza a crecer, entonces la derivada es negativa hasta que llega al mínimo donde es 0 y a partir de ahí es positiva, pero eso quiere decir que es una función creciente, al menos alrededor de ese máximo, de ese mínimo, perdón. Entonces la segunda derivada es positiva. Resulta que a eso lo llamamos el test de la segunda derivada. Entonces veamos qué es lo que vamos a tratar. El teorema de la segunda derivada, empecemos. O sea, f definida en un intervalo, aquí lo puse como un intervalo cerrado, pero podría ser también podría ser todo r, podría ser un intervalo infinito hacia un lado y hacia el otro no. Hay cualquier intervalo que se nos ocurra. En este caso lo puse como un intervalo cerrado, tal que la función es c2 en el interior de dicho intervalo. Entonces, en el intervalo abierto AB, tenemos que f es 2 veces continuamente diferenciable.
Asumamos además que tenemos un punto en el interior de ese intervalo que es un punto crítico. ¿Qué era ser un punto crítico? Es que f' en ese punto sea 0. Entonces, como lo dijimos, si la segunda derivada de f evaluado en c es un mínimo relativo, perdón, si la segunda derivada evaluada en c es positiva, entonces c es un mínimo relativo. Hay que ponerle atención a eso porque la gente tiende a pensar segunda derivada positiva, eso es más, y no, más bien eso es donde se alcanza el mínimo, no el máximo. Por el otro lado, si la segunda derivada evaluada en c es negativa, entonces ahí es un máximo relativo. El problema viene que cuando f' es igual a c, el criterio es inconcluso. Pueden imaginarse qué sucede si f', o sea, si la segunda derivada de f en c es 0, la segunda derivada de menos f en c también va a ser 0. Eso es simplemente por la linealidad de la derivada. Y entonces, ejemplo, x a la 4. Segunda derivada de x a la 4 es 12x a la 2. Y si tomamos menos x a la 4, la derivada es menos 12x a la 2. En 0, ambas derivadas son 0, pero en una de los casos alcanza un máximo, en el otro alcanza un mínimo. Y es todavía peor. Piensen en x al cubo. X al cubo no tiene ni máximos ni mínimos locales. Sin embargo, la segunda derivada de x al cubo es 6x, que es 0 en 0. Ese tipo de situaciones se presentan, entonces ahí el criterio va a ser inconcluso. Veamos qué sucede. ¿Cómo podemos probar? Esta demostración es relativamente sencilla. Lo que tomemos el primer caso, que es la segunda derivada es positiva. Como f es de clase C2, es decir, f es 2 veces continuamente diferenciable, eso quiere decir que su segunda derivada es continua. Entonces, si la segunda derivada de f evaluada en c es mayor que 0, entonces por continuidad existe un delta tal que si x menos c es menor que delta, la segunda derivada de x es positiva. ¿Qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es tomar epsilon, precisamente ese valor f' de c. Este valor de aquí, como es positivo, este valor de acá es mi epsilon. Entonces lo que yo tendría es que f' de c menos f' de x en valor absoluto es mayor que c. Y a partir de ahí simple y sencillamente hago el proceso de siempre, quito los valores absolutos acotando por los dos lados y muevo las cosas como necesito. Espero que esto sea claro, que podemos llegar acá. Ahora, ¿qué sucede si f' es f' de x en ese intervalo cerca de c es positivo? Eso quiere decir que, como es la derivada de f', f' es creciente en ese intervalo. Muy bien, f' es creciente en este intervalo. Como f' de c es igual a 0 y f' es creciente en el intervalo de c menos delta a c más delta, entonces, ¿qué sucede? Es 0 en el medio y es perdón, es 0 en el medio y es creciente entonces en el intervalo, aquí me disculpo, esto debería decir c menos delta. En el intervalo c menos delta a c, f' va a ser negativo, y en el intervalo de c a c más delta la derivada va a ser positiva. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, eso simple y sencillamente nos va a decir que por el criterio de la primera derivada, acuérdense, 2 videos antes lo vimos, c es un mínimo relativo. El segundo caso, f' evaluado en c es negativo, es análogo, o sea, simplemente usaríamos epsilon como menos f' de c, y esencialmente la demostración es la misma, solo que nos queda que es negativo antes de c y positivo, que es positivo antes de c y negativo después, pero esencialmente la prueba es la misma.
Ahora vamos a ver un par de cosas. Por ejemplo, veamos un ejemplo. Consideremos la función polinomial p de x igual a x a la 4 menos 2x a la 2. Entonces queremos encontrar los extremos relativos de p y clasificarlos en máximos y mínimos relativos. Entonces tomemos las derivadas. Si p es x a la 4 menos 2x cuadrado, entonces p' es 4x a la 3 menos 4x. O lo que es lo mismo 4x por x menos 1 por x más 1. Ahí nada más estoy factorizando porque los puntos críticos, acordémonos, son donde la primera derivada es 0. Entonces mis puntos críticos ahí serían 0, menos 1 y 1. Y la segunda derivada es la derivada de 4x3 menos 4, sería 12x2 menos 4. Como ya dijimos, los ceros de p', es decir, los puntos críticos, son menos 1, 0 y 1. Veamos que cuando evaluamos la derivada en menos 1 y 1, obtenemos un valor 8. El valor preciso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ese valor es positivo. Ahora, eso quiere decir que x igual menos 1 y x igual 1 son ambos mínimos relativos. Y por otro lado, p' evaluado en 0 es menos 4. Eso quiere decir que x0 es un máximo relativo. Nuevamente esto debería decir máximo, no mínimo. Entonces 0 es un máximo relativo. Y más o menos la gráfica luce así. Veamos, aquí tenemos, este sería el punto menos 1, este sería el punto 1, aquí tenemos mínimos relativos y aquí tenemos un máximo relativo. Acordémonos que máximo es localmente el más grande, pero por aquí, un poco lejos de 0, podemos tener valores todavía más grandes. Muy bien, hay un concepto que es un poco más, bueno, se puede formalizar, no lo vamos a formalizar en este curso, que es el de la curvatura. Y con la curvatura simplemente vamos a introducirlo para que quede claro a qué nos referimos cuando algo es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Resulta que de la misma manera que cuando usted tiene una curva, usted puede introducir la idea de una recta tangente, usted puede introducir la idea de un círculo tangente. Entonces un círculo tangente, por ejemplo, sería así. Ahora, noten que en este caso el círculo tangente está por debajo de la curva. ¿Por qué bueno, hay una forma de calcular esos círculos. No es profundamente difícil, pero no lo vamos a ver en el curso. Sin embargo, uno puede ver que en este caso el círculo está por debajo de la recta. Por otro lado, podemos pensar en un círculo como en esta área. Ese círculo tangente, por decirlo así, está por encima de la recta. ¿Cuál es la diferencia acá? Bueno, veamos. Aquí tenemos un máximo. Ahora, aquí yo sé que tomé los círculos justamente en el máximo y en el mínimo. Esto no necesariamente. Lo que pasa es que me deja ver una cosa. Esto es un máximo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos dice la regla de la segunda derivada? Si es un máximo, la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, decimos que es cóncava hacia abajo. Simple y sencillamente porque el círculo está hacia abajo. Podemos pensarlo como la concavidad de un bote. El bote en este caso estaría puesto hacia abajo, y no es de extrañarse que en el otro caso esto sucede cuando f', la segunda derivada de f en x, es positiva, y a eso le llamamos cóncavo hacia arriba. Muy bien, con esto quedamos por esta semana. La próxima vez, perdón, con esto quedamos por este video. El último video de la semana es el que viene, que sería el estudio de gráficas. Hasta entonces, que estén bien.